Es el siglo XXI y este gobierno de cuarta lo que sigue es apostándole a usanzas que ya no se usan, ya pasaron a la historia. Ya ni siquiera están en utilización y que además, pues su uso provoca una terrible indignación. Un poco así me imagino a AMLO, con ese despotismo, con esa prepotencia, con esa visión de lo que no le importa. Pedro Ferriz de Con y su editorial. En Central FM. Equilibrio. Estamos de regreso, gracias por seguir en sintonía con nosotros a través de todas las plataformas que Central FM tiene para ti. Yo soy Dore Ferriz y estoy aquí a nombre de Pedro Ferriz de Con y bueno, vamos a hablar del Tren Maya el día de hoy. Platicarles que el Diolkos, así se llama, Diolkos con K, es el antecedente del ferrocarril. Este funcionó en Grecia en el siglo VI antes de Cristo. Imagínense, ya tiene muchísimo de haber existido y es un método que, al revés de todos los trenes modernos, no tenía los rieles elevados, sino los tenía surcados en la roca. Era un como riel dentro de la roca por donde se metían las llantas y entonces pues ya podían ser jalados, a lo mejor por caballos, si bien les iba, o si no por esclavos, ya saben que en la época se utilizaban también, pero es este tallado convexo por donde embonaban la carreta y entonces ya podían jalar. Y bueno, de aquel proyecto vino una nueva idea hasta el siglo VII después de Cristo, esto con un pequeño vagón de vapor que se utilizaba en las minas de Transilvania. Y pasaron 2100 años para transformar este medio de transporte. Del primer vagoncito que era jalado por caballos a pasar a un movimiento con vapor para sacar cositas de las minas allá en Transilvania, 2100 años. Y luego transcurrieron 100 años más para que pues la creatividad del ser humano le diera otro uso a este transporte humano y obtuviera pues ya un primer ferrocarril en Gran Bretaña que circuló de Stockton a Darlington en 1825 y luego para 1837, 12 años después, Cuba ya hacía uso de este medio de transporte pues que era muy moderno para aquel entonces, ¿no? Después de la creación del metro, que fue un boom para la humanidad, porque empezaron, además de empezar a transportar, transportaban materiales y luego empezaron a transportar personas, que fue el gran boom, pues se popularizó en todo el mundo y rápidamente se implementó en todas partes. La industria ferroviaria vivió una nueva pretensión, pasado el tiempo, y lo hizo eléctrico. Hizo un tren eléctrico, el primer tren bala, o se llama Shinkansen, que se remonta en Japón, que se abre en Japón y sirve para unir las ciudades de Tokio y de Osaka en 1964, cuando el movimiento hippie, cuando el movimiento estudiantil, o por ejemplo, el fin de la guerra, así pegadito al fin de la Guerra Fría, o estaban los Beatles también, ¿no? Y luego más adelante, ya pasada la perestroika, cuando Metallica, cuando los jeans rotos y los paliacates, cuando Ronald Reagan, viene el TGV, ahí en Francia, de París a Lyon, y luego para 1981 se inaugura el tren por levitación, nuevamente en Inglaterra, o sea, Inglaterra es la capital que más roquea los trenes, y luego en 1994, nuevamente Inglaterra, tocando tambores, inaugura con París el Eurostar, que rompe todos los esquemas, no nada más de los trenes, sino también de la construcción, logrando una construcción subterránea por debajo del Canal de la Mancha. Y bueno, hasta aquí lo que les ofrezco es un muy breve resumen de qué tipo de expectativas se podrían tener para un tren moderno en el siglo XXI. Estamos hablando del siglo pasado, trenes balas, trenes levitatorios. Miren, si nosotros ahorita en este momento le pedimos a un niño, dibújate un tren en el futuro, este niño seguramente va a diseñar un tren que no tenga ni rieles, que flote, que sea así como una especie de cápsula levitatoria, como un principio de ovni humano, ¿no?
donde los seres humanos podrán transportarse. Si alguna vez han visto los supersónicos, estos métodos de transporte que tenían en tubos, seguramente así dibujará un niño un tren. Ahora, si le preguntas a un niño, pero si le preguntas al presidente, música dramática, tiene el Tren Maya. Ese es su mayor creatividad, ese es su mayor impulso, su mayor imaginación, su máximo de innovación, el Tren Maya, que está creado a semejanza, con total arrogancia y total despreocupación por toda la devastación de las reservas ecológicas. Y sí, porque ahorita estamos en una era a favor de la vida animal, ha dejado muchos animales en extinción sin hogar, pero caray, no se nos puede olvidar tampoco que ha dejado a muchas comunidades enteras sin su hábitat también. Y creo que así como cerecita en el pastel, y hay que mencionarlo, de todo este capricho, de todo este derroche, del despilfarro económico que ha representado, en medio de una crisis pandémica mundial sin precedentes, en medio de una necesidad económica mundial sin precedentes, este pringüe tren es de vapor. Es de vapor. Es el siglo XXI y este gobierno de cuarta lo que sigue es apostándole a usanzas que ya no se usan, ya pasaron a la historia. Ya ni siquiera están en utilización y que además, pues su uso provoca una terrible indignación en medio de un calentamiento global, en medio de una crisis también en materia climática. ¡Cuánta opulencia!, ¿no? Yo así me imagino a María Antonieta, previo a la Revolución Francesa, cuando llegan y le dicen, el pueblo tiene hambre. Y María Antonieta, que coman pasteles. Un poco así me imagino a AMLO, con ese despotismo, con esa prepotencia, con esa visión de lo que no le importa. Yo creo que nadie espera nada del tren. ¿Ustedes esperan algo del tren? Yo no. No han podido ni con la línea 12 del metro. No, además, el tren no representa nada para nosotros los mexicanos. No nos posiciona como potencia mundial. No nos van a voltear a ver de, uy, hicieron un Tren Maya. No nos posiciona. No nos van a voltear a ver, ni tampoco es un atractivo turístico, es carnicería turística, es canibalismo, porque obviamente los turistas que vienen a México, que justamente van a esas zonas, es para conocer la naturaleza, para salvaguardarla, para protegerla, y en el caso del Tren Maya, subirte al tren es como es ir en contra de los principios del propio turismo que llega a este país. Lo que queda de ese proyecto, lo que va a quedar de ese proyecto, yo no sé cómo la vean ustedes, pero de acuerdo a las imágenes que hemos podido ver en redes sociales, y yo honestamente no creo que terminen de hacer el tren, no les va a dar tiempo y no les va a alcanzar tampoco, va a quedar mucho cemento, va a quedar una terrible e imperdonable deforestación, la magia que aplican para la desaparición de miles de millones de pesos. Y yo solo espero que el presidente tenga muy cerquita su botecito de Big Vaporub, porque se le va a doler. Central FM. Equilibrio.